Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Es un privilegio poder compartir este tiempo tan especial y muchas gracias por la oportunidad. Pablito me mencionó algo y bueno, uno está siempre listo para compartir, ¿no? Y la verdad que uno los llegó a apreciar a través de los años y haberlos conocido en aquella oportunidad y haber predicado juntos el Evangelio en aquella ciudad tan hermosa. Hoy me toca estar en Costa Rica visitando al último nieto que nació en la pandemia, ¿no? Conociéndolo a Estefano, gordito, rompe espalda, ¿no? Pues lo tenés un rato alzado y te duele la espalda después, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo lindo que son ellos y lo viejo que uno se pone también, ¿no? Así que ya se está pagando el precio de los años que no vienen solos, ¿no? Y bueno, ya aquí con Pablito estamos anticipando y ruego sus oraciones. Estuvimos en la cárcel el viernes pasado, tiempo precioso con un montón de internos allí, y tenemos 3 oportunidades para compartir el Evangelio, que lo vamos a hacer si Dios quiere. El 4 de noviembre, el 11 de noviembre estaremos con los policías penitenciarios. Le vamos a hacer una choripaneada, vamos a cocinar entre los 2 jueves 240 choripanes argentinos. Están muy animados y muertos de hambre, parece, están desesperados para que les hagamos eso. Y en medio de esa comida que les vamos a hacer como homenaje, vamos a predicarles el Evangelio, ¿no? En total son 120 policías más las autoridades del penal, ¿no? Así que va a ser un buen grupo que van a escuchar de Cristo y me entiendo que es la primera vez porque la cárcel esta se abrió después de la pandemia, es la primera oportunidad que dieron para poder compartir. Y lo mismo, el 18 de noviembre, Dios mediante, vamos a estar compartiendo con los internos, ¿no? Si bien los viernes se hace una actividad deportiva con todos ellos, pero nos han dado 20 minutos en cada pabellón de los internos para entrar ahí a sus celdas y poder compartir con cada pabellón el Evangelio, ¿no? Así que va a ser eso mucho más, son muchos presos son, así que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con la policía y también con los internos. Es un complejo carcelario gigante, ¿eh? El otro día lo vi, es muy grande, hay adultos mayores, hay adultos, hay jóvenes y mujeres, así que la cárcel es gigante, muy grande, la más grande de Costa Rica, y Dios nos ha abierto una puerta grande, y ese mismo día también lo invitaron a Pablito a trabajar con los adultos mayores en un futuro cercano. Así que yo les ruego sus oraciones por el 4, el 11 y el 18 de noviembre, que vamos a compartir la visita familiar, pero también vamos a predicar el Evangelio a un montón de gente, ¿no? Y por la misericordia de Dios estamos en ese plan siempre, viendo la manera de compartir. Hoy por hoy es difícil juntar gente por la pandemia, pero poco a poco va pasando y vuelve, así que donde hay oportunidad hay que meterse, ¿no? Porque después se cierra todo otra vez y otra vez volver a empezar, ¿no? Hasta que cómo será lo que sigue, ¿no? Pero bueno, hay una constante que es Dios y su palabra. Indudablemente estamos escuchando un mensaje porque Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Y nos concedió la vida. Y a otros, muchos otros, se los llevó al hogar celestial, ¿no? Así que hoy por hoy, si estamos vivos, es porque Dios aún nos quiere utilizar. No somos vegetales ni rocas, somos seres humanos que tenemos una misión muy clara y directa, que es compartir el Evangelio. Pero para poder compartir el Evangelio, tengo que tener que compartir, ¿no? Y justamente eso es lo que le quiero compartir hoy, en esta noche, en Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, ¿no? Justamente Jesucristo motivó en un proceso claro y directo, en una relación personal con Él, que es la que va a motivar el deseo, la motivación de estar predicándole el Evangelio a las personas.
uno no predica el evangelio porque tiene tal o cual don, ¿no? El otro día estaba estudiando la palabra evangelista, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Allá en Bolivia, donde vivo, también les traslado el saludo de la Iglesia Río de Dios, donde pertenezco, estoy ahí como misionero de la iglesia. Allí tenemos 4 reuniones caseras, en 4 hogares diferentes, en 4 puntos distintos de la ciudad, y comenzamos con muy poquitas personas, pero poco a poco está tomando cuerpo, ¿no? Y hoy allá ya se pueden tener reuniones presenciales, ya hace tiempo que las tenemos, y todos los martes, miércoles y sábado tenemos las reuniones en las casas. Y una de ellas, la primera que comenzó en la casa de la hermana Isabel, ya le estamos dando lugar para que comience allí una iglesia, ¿no? Una nueva obra, porque creció muchísimo, ¿no? Empezó con poquitos niños, hoy hay cerca de 50 niños y hay cerca de 38 adultos que regularmente todos los miércoles vienen. Así que ya, como queda muy lejos de la iglesia donde nos congregamos el domingo, y pierden mucho tiempo en viaje y queda realmente lejos, no es directo el trayecto, entonces vamos a dividir los hermanos, parte van a quedar en la iglesia madre y parte van a colaborar para comenzar la iglesia nueva, ¿no? Ya se avanzó con 14 pasos de discipulado, ya se avanzó con un bautismo, justo el domingo anterior a venirme para acá tuvimos el bautismo de la iglesia y muchos se bautizaron, muchos de esas células, de esas reuniones caseras, así que hemos motivado a toda la congregación a que estén participando cada uno de ellos en las distintas reuniones, por lo menos en una reunión casera cada miembro de la iglesia tiene que estar, y eso ha generado una motivación tremenda, ¿no? De la activación de los hermanos en invitar, en visitar, en predicar el Evangelio y en animarnos. Pero todo eso es un proceso de un trabajo de 6 años, dentro de que trabajamos arduamente en motivarles a amar la Biblia y a leer la Biblia. Y pusimos como meta que cada cristiano lea la Biblia una vez al año. Y se logró, se logró. Al día de hoy, todos los cristianos de nuestra iglesia han leído la Biblia y siguen leyéndola, ¿no? Le hemos dado los materiales necesarios para que puedan estar allí llevando el control diario y ese contacto diario con la Biblia cambió la iglesia, realmente la cambió, ¿no? Y nos motivó a todos a estar involucrados en la obra misionera. Es más, hemos hecho 2 cuentas diferentes en los bancos, una cuenta para la ofrenda misionera y otra cuenta para la ofrenda de la iglesia, y nos llevamos la sorpresa que la ofrenda misionera quintuplica la ofrenda de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia se motivó. Empezamos a hacer 2 veces al mes viajes misioneros a distintas poblaciones o lugares donde no hay iglesias o no hay misioneros y está resultando muy bueno. Un hermano ofrendó una camioneta 4x4, una Mitsubishi L200, le arreglamos todo lo que podía arreglársele y hoy por hoy la tenemos a disposición para ir a cualquier lugar de Bolivia y ya tenemos todo funcionando para la gloria de Dios. Y también los hermanos se motivaron mucho y económicamente empezaron a ofrendar para la obra misionera y tenemos 3 misioneros tiempo completo en la iglesia, hoy por hoy, y también Dios llamó al pastor de la iglesia y estamos funcionando en ese sentido con un siervo entregado a la obra también tiempo completo, ¿no? Y todo eso por la motivación de leer la Biblia todos los días, que generó una explosión en los corazones, y esa explosión de los corazones generó el crecimiento de la iglesia. Justo antes de venir, el domingo pasado me tocó viajar a la noche, el domingo a la mañana tuve el culto y como nunca se llenó el lugar, como tuvimos que entregar un templo que alquilábamos, por causa de la pandemia no se pudo sostener el alquiler,
Ahora alquilamos un colegio, ¿no? Y tenemos un colegio completo a disposición y con un alquiler bajísimo, se paga casi nada, y tenemos todas las aulas disponibles, los salones y también los lugares abiertos. Así que en ese sentido estamos en un barrio nuevo y se está impactando también el barrio. Se compraron centenares de Biblias, se entregaron Biblias alrededor del templo casa por casa, con folletos evangelísticos. O sea, hubo toda una revolución, ¿no? Gracias a Dios, y una tremenda motivación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no pasa eso en todos lados, no? Porque yo todos los domingos me toca predicar a veces en un lugar diferente y muchas iglesias no tienen misioneros, ¿no? Y no tienen proyecto de comprar centenares de Biblias cada semana, o no tienen proyecto de hacer 20.000 folletos cada mes, o no tienen la posibilidad de salir a predicar casa por casa alrededor del templo. ¿Y por qué no hay esa motivación? ¿No? Bueno, en Juan capítulo 15 está la respuesta, ¿no? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Les invito a inclinar la cabeza, cerrar los ojos, vamos a orar al Señor. Querido Dios, gracias por tu bendita palabra, este pasaje tan fructífero que motivó a tantos misioneros alrededor de la historia del cristianismo. Y hoy, Señor, venimos a ti para rogarte que tengas misericordia de nosotros y nos hables al corazón, nos enseñes por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y nos muevas a la acción. Señor, si la Biblia no es una palabra que nos mueve a la acción, no tiene fundamento, no tiene motivación, no tiene efecto. Por eso rogamos, Señor, que nos muevas el corazón para meternos en hacer tu voluntad como a ti te agrada. Ahora oramos, Señor, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Jesucristo aquí se nombra como la vid verdadera, ¿no? Es un mensaje agrícola ¿no? Vitivinícola, ¿cómo sería, no? El Padre es el labrador y Jesús es la planta, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Y nosotros somos la parte de la planta de donde sale el fruto, el pámpano. Así que ahí está la descripción sencilla de un pasaje que Dios habló a través
del ejemplo de la vid en muchos lugares de la Biblia, en muchos lugares de la Biblia. Inclusive Dios se lamenta de Israel, que hizo todo para que dé fruto bueno y dio fruto silvestre. Y a veces Dios hace muchas cosas en nuestras vidas y nosotros damos fruto silvestre, no damos buenos frutos y menos llevamos mucho fruto. En este pasaje de Juan capítulo 15, es un pasaje central donde se repite una palabra continuamente. Ustedes podrán pasar la lectura por el pasaje y van a ver una palabra que se reitera y se reitera y se reitera. ¿Qué palabra es? La palabra permanecer. La palabra permanecer se repite continuamente. Casi en cada versículo de cada uno de los que leímos se repite la palabra permanecer. Y Jesucristo no lo dijo eso porque sí, porque no sabía otra palabra y dijo siempre la misma, sino que tiene un proyecto para mencionar esa palabra. Y ese proyecto es que nosotros lo tomemos en serio, muy en serio. Si nosotros, el versículo central es ahí el versículo 7, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí están dos patas del Evangelio, ¿no? Como si fuera una mesa de 4 patas. Las 2 patas primeras están allí. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Si yo permanezco en comunión con Él, y si yo crezco y profundizo esa comunión con Él, automáticamente, como dice allí en el Evangelio según San Marcos, al principio del Evangelio, Jesucristo dijo, fíjense, miren, búsquenlo ese pasaje, por favor, al comienzo del Evangelio San Marcos, en la primera actividad que tuvo Jesucristo con los apóstoles, en uno de los primeros encuentros, capítulo 1, versículo 17, ahí Jesucristo iba a dar un anticipo de lo que iba a pasar cuando alguien ande cerca de él, ¿no? Marcos 1, 17, Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, ¿no? Es cuando llamó allí a Andrés, llamó a Pedro, después llamó a Jacobo y después llamó a Juan, que serían la base de sus discípulos y la futura iglesia, ¿no? Y los llamó y los siguieron. Dejaron las redes, dejaron sus trabajos, dejaron todo y los siguieron, ¿no? Venid en pos de mí, eso es ir tan cerca de alguien que le puedo ver los talones del pie o las sandalias caminando detrás de él. Venid en pos de mí. Estar tan cerca que lo puedo hasta oler su transpiración, ¿no? O su perfume, como quieran, ¿no? Y cuando uno está cerca de Jesucristo, Dios lo transforma en un pescador de hombres porque dice, haré que seáis. No es mi capacidad, no es mi don, es la relación con Jesucristo lo que Dios va a lograr en mí ser un pescador de hombres. Y es una verdad doble. O sea, la verdad directa es, si una persona anda cerca de Jesucristo, va a ser un ganador de almas. El otro extremo de esta frase es, si alguien no está cerca de Jesucristo, no le va a interesar ganar almas. No va a ser un pescador de hombres. Ahora, mirá para adentro, ¿no? Mirá para tu corazón. ¿Estás cerca de Jesucristo? ¿Qué es estar cerca de Jesucristo? Leer la Biblia todos los días y hablar con Él, ¿no? Tener una lista de distintas cosas, motivos, pedidos, gratitud, adoración, alabanza. Eso es estar cerca de Jesucristo, tener una relación cercana como uno la tiene con la esposa, ¿no? Uno no le pide permiso a la esposa para hablar, ni tiene que sacar cita, o el esposo. Uno comparte, uno convive, uno habla, uno tiene una relación. Lo mismo pasa con Jesucristo, esa relación personal con Él, el estar cerca de Él, el ir en pos de Él, hace que Él me haga pescador de hombres, ganador de almas.
Pero el no tener esa relación cercana hace que a mí no me interese compartirle el Evangelio a los demás. Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste el Evangelio a alguien? Lo digo con mucho respeto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que guiaste a Cristo un alma, una persona? Ahora, ¿cuál es la falta de motivación para ganar almas? La comunión con Él. Por eso Él en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí. Y fíjense que dice mis palabras, en plural, no dice mi palabra, mis palabras. En Colosenses 3:16 Pablo escribió que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y esa palabra abundancia es la palabra altamente saturados, saturados, saturados de la Escritura, leyendo mucho la Biblia, mucho la Biblia. Y no es casualidad que el que medita mucho en la palabra sea un ganador de almas. Es así, no es algo casual, es algo que funciona por la práctica, ¿no? Por la práctica. Y yo tomé ese desafío a los 24 años. Yo a los 21 años renuncié a mi trabajo, que tenía una compañía aérea en Buenos Aires, dejé todo, fui a estudiar la palabra de Dios a un instituto bíblico y hasta el día de hoy le sirvo. Ya van a ser este año 2022, van a ser 40 años que estoy sirviendo al Señor tiempo completo. 40 años que no tuve sueldo. 40 años que no tuve un sobre que me dieron cada fin de mes. No, nunca tuve eso, ni tengo eso hasta el día de hoy. Sin embargo, fueron 40 años maravillosos, que Dios me permitió criar una familia preciosa y mis 3 hijos ahora sirven al Señor, ¿no? Hoy predicó en la iglesia en Suiza, donde vive mi segunda hija, Rebeca, su esposo, que es pastor de la iglesia. Mi otra hija en West Palm Beach sirve al Señor tiempo completo junto con su marido, que es pastor. Y cuando vengo a Costa Rica, no vengo a ver a los nietos. Este me mata, me saca a predicar más que a nadie, ¿no? O sea, llegué y ya me mandó a la cárcel al otro día, ¿no? No por robar nada, sino para ir a predicar. Y me dice, tenemos que juntar plata, y estuvimos orando. Esta actividad de los choripanes, comprar los chorizos, los panes, el carbón, la bebida, todo cuesta $600. Y yo no tenía $600 para gastar en chorizo para darle de comer a los policías de una cárcel, sinceramente, ¿no? Pero oramos al Señor y compartimos con los hermanos y Dios proveyó más de $600 y ya tenemos todos los elementos para poder compartir el Evangelio con estos policías, ¿no? Que no tienen oportunidad de que nadie les predique en forma cercana, ¿no? Y el otro día estuvimos en la cárcel, les dijimos que este jueves veíamos, estaban todos emocionados, más que si les regaláramos un auto, ¿no? Lo que hacen 2 chorizos con un poco de pan, ¿no? Pero Dios proveyó todo, ¿no? Y de Bolivia me ofrendaron. Tengo que ir a cobrar a Western Union una ofrenda de un hermano que mandó, una hermana que mandó de Madrid, y así un poquito por acá, otro poquito por allá y otro poquito por acá. Dios proveyó todos los fondos. También Pablito recibió ofrendas de distintos otros lugares, luego que compartió, y Dios proveyó y ya tenemos todo lo necesario para invertir ese dinero en almas, ¿no? En almas. Vamos a hacer una comida, eso nos abrió las puertas de la cárcel. Hoy por hoy están todas las cárceles cerradas en Costa Rica para que alguien visite. Sin embargo, nosotros vamos a entrar, ¿no? Por la misericordia y por la gracia de Dios nos extendieron los permisos y yo doy gracias a Dios tener un hijo de 31 años que su actividad es predicar el Evangelio. Es un misionero tiempo completo que sirve al Señor en todo momento y que está criando sus hijos en el temor de Dios y que está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, no es casualidad. Cuando tenía 24 años decidí leer la Biblia una vez por año. Y se me fue la mano, ya la leí 81 veces. Y voy por la número 82. Y hay una promesa en Deuteronomio 5:29 que dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón
que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos, a mí y a sus hijos, les fuese bien para siempre. Y saben, a veces dejamos la responsabilidad de los hijos en una nebulosa como diciendo, bueno, que hagan lo que Dios quiera, que Dios los guíe, pero no es tan así. Si yo soy amante de la Biblia y si yo soy una persona que coloco el temor de Dios como bandera en mi vida, eso va a traer un fruto y una promesa, esa de Deuteronomio 5:29. Conocí a un empresario argentino el día que llegué, que tiene 2 restaurantes muy buenos, muy lujosos aquí en San José de Costa Rica. Nos criamos en el mismo barrio en Buenos Aires, en el barrio de Núñez, y es íntimo amigo de Pablito. ¿Saben quién es este? Es inconverso todavía el hombre. ¿Saben quién le provee toda la comida para el Ministerio de los Indigentes a Pablito en las calles? Ese hombre que tiene 2 restaurantes de lujo, ¿no? Que tiene mucho dinero, pero que no se habla con sus hijos. Y fue lo que me contó, lo primero que me contó, porque le llamó la atención que un padre gordo y viejo como yo tenga hijo de 31 años que esté dedicado tiempo completo no a ganar dinero, sino a ganar almas. No es empresario Pablito, ni tiene sueldo, ni tiene... Dios le provee lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Y este hombre me dijo, yo no me hablo con mis hijos. Mis 3 hijos viven conmigo, pero como yo tengo mucho dinero, no les puse ninguna responsabilidad y son 3 zánganos que duermen hasta las 4 de la tarde. Y digo, ¿qué edad tienen? ¿15 años, 14 años? No, 31 años, 28 años, 25 años. O sea, ¿qué le pasó a este hombre? Bueno, justamente eso. Dejó al azar la crianza de los hijos. Y no es que van a salir como van a salir. Es fruto de lo que la Biblia dice. Si amás a Dios, si amás la Biblia, si tenés temor de Dios, Dios hace lo suyo. A vos y a tus hijos le va a ir bien para siempre. ¿Y qué es irle bien? ¿Tener dinero? ¿Tener propiedades? ¿Tener movilidades? ¿Tener casas? No. Pasa por otro lado la bendición de Dios. Pasa por tener personas que van a hacer la voluntad de Dios. Tengan plata o no tengan plata. Tengan casa o no tengan casa. Vivan en un palacio o vivan en una casa con piso de tierra. Van a hacer la voluntad de Dios y van a ser felices y van a guiar a sus hijos en el temor de Dios y en el amor a la Biblia. Eso no se compra, eso no se logra con estudio de seminario. Eso es una conducta y es una respuesta en obediencia a lo que dice Jesucristo. Si permanecéis en mí, Juan 15:7, y mis palabras, plural, permanecen en vosotros, pedid, dice ahí, todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ¿qué es pedir todo lo que queréis? La oración. La oración. ¿Y qué es lo que uno pide cuando llega a la edad mía? Yo tengo 61 años ahora. ¿Qué es lo que uno pide cuando uno tiene esa edad y uno mira más la lira que la guitarra a esta etapa, ¿no? Uno ya está pensando más en el más allá que en el más acá, ¿no? Cuando uno es más joven, piensa en el más acá, y en tener esto, y en tener el otro, y conquistar esto, y conquistar lo otro. Pero cuando uno ya se va pasando la vida, y uno empieza a tener achaques de la edad, y todas esas cosas, uno ya piensa más en lo que viene en la eternidad que en lo que es la vida, ¿no? Mi papá, por ejemplo, falleció de cáncer a los 65 años. Si yo voy a vivir igual que mi papá, me quedan 4 años para seguir haciendo lo que Dios quiere. Y si Dios da más vida, dará más vida, y si da menos vida, da menos vida. Pero el tema es cómo llevé mi vida y cuál es el fruto de mi vida hoy. Y eso viene en base a causa y efecto. Si busqué a Dios, si amé a Dios, si le entregué la vida a Dios, el que ama la palabra de Dios y ama la oración, tiene una relación con Jesucristo y él obra
Él produce efectos para vida eterna. Es terrible ese versículo, por ejemplo, que dice allí en el versículo 4, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Ven que hay una relación directa? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si un cristiano no tiene una relación personal y cercana con el Señor Jesucristo, no puede hacer nada. Puede congregarse, qué sé yo, puede ofrendar, pero va a ser una vida sin fruto, sin fruto. ¿Y cómo te das cuenta si una persona tiene fruto o no tiene fruto? Bueno, es claro, frutos son personas, frutos son discípulos, ¿no? Otra vez, te voy a hacer una pregunta y no te molestes por esto, pero ¿cuántos discípulos tenés? ¿Con cuánta gente estás estudiando la Biblia cada semana? Si mirás para atrás, dame 20 nombres de personas que discipulaste y hoy están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si vos mirás para atrás y no hay nada de eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, nada es terminal en este tema, no es un tumor maligno el Evangelio. Si no lo hice, empezá hoy. Si no lees tu Biblia todos los días, empezá hoy. Si no estás discipulando a nadie, empezá hoy. Si no sos un ganador de almas, agarrá folletos, Biblias, salí a la calle, debe haber algún inconverso en Tela todavía, y andá y regalale una Biblia y sentate con él y compartile de Cristo. Y pero yo no tengo el don. Bueno, no es necesario tener ningún don. Vos sabés que, le decía al principio, estudié la palabra don, evangelista, en el Nuevo Testamento, y es interesante que siempre la palabra evangelista es la misma palabra en griego, ¿no? Es la misma palabra en griego. No hay un evangelista de que sabe más predicar el evangelio que el otro. El don de evangelista, Dios lo dio para preparar a los cristianos, para enseñarles a compartir el evangelio. No es que el evangelista tiene más capacidad que otro para ganar almas. No. El don de evangelista se dio para preparar, porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? No es que el don es yo soy evangelista, pero eso no me da a mí una capacidad y una capa de superhéroe para predicar el evangelio más que otros. No hay eso en el Nuevo Testamento. Simplemente el evangelista, ¿saben qué quiere decir la palabra evangelista? Si vos agarrás el Nuevo Testamento interlineal griego-español, que es una belleza ese Nuevo Testamento, que traduce del griego directamente, ¿saben qué significa la palabra evangelista? El que lleva el buen mensaje. Eso es la palabra evangelista. Cuando Pablo le dijo a Timoteo a sobra de evangelista, se lo dijo a un pastor que no era evangelista. Sin embargo, había que hacer la obra de evangelista. ¿Qué es eso? Hablarle el mensaje de Cristo al otro, nada más. Sencillamente. Justo un día antes de viajar para acá tuve un curso un taller de métodos de evangelismo y con un grupo de 30 jóvenes ahí en la ciudad de Santa Cruz, y les dije eso, o sea, el evangelismo no es saber todos los métodos. Yo te puedo enseñar el método de la botella de cerveza para compartir el evangelio, te puedo mostrar el cubo evangelístico, te puedo enseñar a predicar con pinturas, te puedo enseñar el evangelismo ilustrado, te puedo mostrar el evangelismo, o sea, te puedo mostrar 50 métodos de evangelismo y no le vas a predicar a nadie. Vas a tener más condenación porque vas a saber un montón de cosas más, pero para nada. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si no estás cerca de Jesucristo en comunión diaria, y si no estás cerca de la palabra de Dios todos los días, y no sos un amante de mis palabras, como dice Jesucristo, y no sos una persona que se arrodilla y pide, ¿no? Yo tengo mis listas, ¿no?
Tengo un montón de estas listas por todo lado a ver si se ve por algún lado esto, ahí está, mirá. Bueno, si se llega a ver, no son hormigas lo que se ven en ese papelito, son nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y listas. Y pegado a esas listas, a esas posibilidades de personas, tengo el otro que es el plan de lectura de la Biblia, ¿ves? Y está todo marcadito, todo, si mirás ahí, está todo marcadito, y tengo como 20 de estos, 30 de estos por todos lados. Tengo las fotos de los nietos, y detrás de la foto de los nietos saben que tengo Primera Crónica 29-19 escrito ahí. Y todos los días que oro por ellos, por los yernos, por las nueras, por mis consuegros, yo oro por mis consuegros, hasta oro por mi suegra, imagínense tremendo, ¿no? Lo mío, ¿no? De orar por mi suegra, pero es orar a ellos por la palabra de Dios, a través de versículos, para que Dios cumpla la Biblia en esas personas. Y oro por mis consuegros, tengo 3 consuegros, Tony Novakoski, el padre del esposo de mi hija en Estados Unidos, pastor de iglesia, oro por él todos los días, para que ame la palabra de Dios, para que tema la palabra de Dios, para que predique la palabra de Dios. Oro por los padres de Johnny Ziegler, allá en Suiza, que es el esposo de mi segunda hija. Tengo 3 nietos en cada país. ¿Y saben por qué oro? Por mis consuegros, don Samuel y Hanna. ¿Quiénes son ellos? 5 generaciones de pastores, gente que ama a Dios. Uno de los ancianos que dirige la iglesia de Llamada de Medianoche en Zúrich. Tremendos hombres de Dios, y oro por ellos todos los días. Y mi otro consuegro, ¿quién es mi otro consuegro? Ese lo conocen ustedes, Eliezer Coto y su esposa Rita, que si juntan Coto y Rita sale un lorito, ¿no? Cotorrita. Y así le decimos a ella, siempre le dijimos en Argentina, los conozco desde antes que nazca Daniela, la que es ahora esposa de mi hijo. Daniela nació en Argentina, por eso le dejamos entrar a la familia, pero, ¿no? O sea, oro por Eliezer y por Rita para que amen la Biblia, para que teman a Dios todos los días, todos los días. Están en la lista ahí en el papelito. Y es clamar a Dios por ellos todos los días, todo el tiempo, a cada rato, a cada momento. Ahora, si uno no tiene relación con la Biblia, y si uno no tiene una vida de oración y se interesa por la vida, el bienestar de un montón de gente, de personas, de pastores, de familia, de amigos, de vecinos, ¿no? Yo conozco los nombres de todos los vecinos de mi cuadra, donde vivo, en Bolivia, y ahora de la iglesia, el Templo Nuevo, el lugar donde nos congregamos ahora. ¿Y por qué conozco los nombres? ¿Qué me importan los nombres de mis vecinos? Sí, me importan. Porque si se mueren se van al infierno sin conocer a Cristo. Entonces me tengo que meter en la vida de toda la gente que puedo y tratar de sacarle el nombre, el apellido, tratar de hacer una pequeña amistad, regalarles una Biblia, regalarles folleto, invitarlos a las reuniones, volverlos locos, hasta que me digan 500 veces que no, pero en algún momento algo va a pasar. Y así sucedió en esta pandemia. Gente que no me dio ni 5 de la hora en todas las veces que les saludé, que les llevé Biblia, que ni me prestaron atención. Cuando se agarraron el COVID, me llamaron. Porque en los folletos dejo mi WhatsApp, dejo todo para que se comuniquen conmigo. Y cuando estaban asustados, con fiebre, temblando, muertos de miedo, que se morían, llamaron. Y decenas de ellos recibieron a Cristo como Salvador. Ahora, si no hago nada, iban a llamar al cura. Si no hago nada, iban a llamar al doctor o iban a llamar al amigo. Pero si les muestro y les hablo, aunque no me presten atención porque están muy ocupados ganando plata o no sé qué haciendo, si les doy la oportunidad, cuando estén en la angustia, me van a llamar. Eso es lo que dice el profeta Oseas. Cuando Dios le dijo, no te preocupes si no te escuchan, Oseas, Israel en su angustia me buscará. Y ese es un cuadro del ser humano. Cuando está todo bien, ¿qué me importa Dios? Pero cuando aparece la parca, la llamados en Argentina, ¿no? Esa cosa negra con la guadaña en la mano,
y uno empieza a tener miedo y está asustado, ahí busca a Dios. Aunque sea el peor ateo, ahí busca a Dios. Con todo el corazón lo va a buscar, porque tiene miedo de morir. Porque todos tenemos el mismo elemento en el corazón, miedo a la muerte. Todos, todos. Porque eso es lo que generó el pecado en el ser humano y lo que logró Satanás en el corazón de cada persona. Miedo a la muerte. Y cuando la persona se enfrenta a la muerte, va a tratar de buscar la manera de buscar a Dios, ¿no? Pero bueno, por último, hay un secreto en este pasaje, ¿no? Bueno, en la Biblia no hay ningún secreto, indudablemente, pero hay una verdad escondida ahí que hay que descifrarla en el capítulo 15, versículo 16. Preciosa verdad, que es la que motivó a Hudson Taylor en la China, en la República de la China, en su momento, para hacer la misión al interior de la China. Más de 250 años tiene esa misión y todavía permanece, todavía permanece. ¿Qué la hizo permanecer más de 200 años esa misión? Bueno, Hudson Taylor se enamoró de este versículo y fue la biografía primera que leí en mi vida cristiana y fue lo que me motivó a ser un misionero, ¿no? Alargar todo y ser un misionero. Y dice ahí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesucristo está hablando. ¿Con quién está hablando? Con sus discípulos. ¿Y a quién se proyecta ese versículo? A todos los discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para, y ahí ese para qué muestra propósito. ¿Para qué nos puso Jesucristo? 3 cosas menciona ese versículo. Para que vayáis, número 1, el verbo ir, ¿no? Para que vayáis. Segundo, para que llevéis fruto. Tercero, para que vuestro fruto permanezca. Y agregado a esas 3 cosas, dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué significa este versículo ahí en este pasaje de Juan 15, 16? Bueno, hay mucho para decir de este capítulo y podríamos hablar 4 años, pero este versículo habla muy sencillamente de que Dios nos eligió. Yo entiendo que no nos eligió para salvación. Los hipercalvinistas hablan de eso, ¿no? Que hay un grupo llamado que solo ellos se convierten y el resto no. Y que Dios dijo, este se salva, este se va al infierno. Este se salva, este se va al infierno. Yo no creo eso. Yo no creo eso sencillamente porque si hubiera habido un llamado, ¿no? Una predestinación directa para salvación, también lo hubiera sido para el servicio. Y no todo creyente sirve al Señor. La mayoría se sirve a sí mismo, teniendo buenos trabajos, consiguiendo dinero para sus fines, para dejar herencia para sus hijos, para su familia, ¿no? Y tienen grandes empresas y tienen cuentas bancarias llenas de dinero y viven para sí mismos y se dan todos los gustos y viajan para acá y viajan para allá y jamás van a la obra misionera a compartir un tiempo con un misionero, ni le llevan $35.000, que es lo que gastan en uno de esos viajes, para servir al Señor y para ayudar al misionero y para compartir. No lo hacen. La mayoría se sirven a sí mismos, a sus hijos, a sus familias, ¿no? Pero Jesucristo está diciendo algo distinto. Yo creo que si la salvación fuera para algunos pocos, para unos llamados y otros no, también lo tendría que ser en el servicio cristiano cuando uno se convierte. Tendría que ser obligatorio eso. Y no lo es, porque Dios nos dio el libre albedrío y cada uno tiene la opción de elegir. Pero una vez que que Jesucristo eligió, ¿no? En función de que Él sabía quién se iba a convertir, nos dio un ministerio, a todos nos dio un ministerio. Cada uno de nosotros tiene dones espirituales para servir en la iglesia de Cristo con un ministerio determinado. Dios nos dio una tarea a todos. Que la cumplas o no lo cumplas es lo que vas a rendir cuenta el día
que Él te llame a rendir cuentas. Fíjate, te dejo un versículo que yo siempre lo comparto, este versículo, y seguramente se los compartí, pero si te olvidaste te lo comparto de vuelta, total es gratis, ¿no? Que está ahí en Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Dios te dio dones y te dio un proyecto en este mundo para que lo cumplas. Romanos capítulo 14, versículo 12, dice que vas a rendir examen. ¿Qué dice ese versículo? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, un día en el cielo vas a rendir cuentas y el Señor te va a llamar y te va a decir, papito, te di el don de maestro, te di el don de pastor, te di el don de evangelista, te di el don de servicio, te di el don de dar, te di un montón de dones, Dios repartió. Y dice cada uno, ahí no va a estar el pastor, el anciano o nadie, vos y él. Cada uno de nosotros dará a Dios, o sea, va a haber una reunión personal con Dios. ¿Y qué va a hacer en esa reunión personal? Dará a Dios cuenta de sí. Te va a pedir cuentas de los bienes que te dio, de los dones que te dio, de las posibilidades que te dio para compartir la palabra de Dios con él. ¿Sabés cuántas veces Dios te está esperando sentado con el cafecito caliente para que te sientes con él a solas y se queda solo porque nunca vas? Porque estás ocupado, porque tenés muchas cosas que hacer. Pero Dios puso eternidad en nuestros corazones. Vamos a vivir unos pocos años acá, el resto lo vamos a pasar allá. ¿Qué vamos a hacer allá? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y un poquito más arriba, allí en el versículo, dice ahí versículo 7, ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, tu vida no es para vos, ni mi vida es para mí. Dice, si vivimos, ¿para qué vivimos? Si hoy te entra aire en los pulmones y tu corazón sigue palpitando, ¿qué dice Pablo ahí en Romanos 14, 8? Si vivimos, ¿para qué vivimos? ¿Para qué? Para el Señor vivimos. ¿Y qué estás haciendo para el Señor? Más allá de congregarte y sentarte en una reunión o en una computadora. Si vivimos, ¿para qué vivimos? ¿Para ganar plata? ¿Para tener 800.000 títulos? ¿Para tener honores? ¿Para tener plata en el banco? ¿Para qué vivimos? ¿Qué dijo Pablo? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para qué morimos? Para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y fíjate lo que dice el final del versículo 10, que dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabés quién escribió eso? Un tipo que estuvo en el cielo y que vio, según lo que dice 2 Corintios, y que volvió a bajar para compartir la doctrina de la iglesia. Ese se llama el apóstol Pablo. Y Pablo lo escribió todo eso. Pablo vio cosas que eran inefables, que no había cómo explicarlas. Pero Pablo dijo eso, y Pablo contó, y es una realidad que vas a vivir dentro de poco o dentro de mucho. Yo no sé cuánto te queda de vida o cuánto me queda de vida humana, pero yo tengo vida eterna con Dios. Y cada día que respiro pienso en esa reunión. Y cada día que pasa veo la manera de cómo hacer para predicarle a más personas y para pasar más tiempo con mi Biblia y para pasar más tiempo en oración. Porque es lo que anhelo, estar con Él. Tomar posesión de mi casa, en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. El placer de Jesucristo va a ser llevarnos con Él y disfrutar. Mirá un par de páginas más adelante, Juan capítulo 17, versículo 24. El último pedido que le hizo Jesucristo antes de que lo arresten y lo maten. Cuando oró
en Juan capítulo 17 por sus discípulos y oró por todos los que íbamos a creer en proyección. ¿Cuál fue el último pedido especial que le hizo Jesucristo a su Padre? ¿Cuál fue? Padre, aquellos que me has dado, Juan 17, 24, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Sabés cuál fue uno de los pedidos que Jesucristo dijo en las cartas de Apocalipsis? El que venciere se sentará conmigo en el trono de mi Padre. ¿No? Y él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, ¿qué es lo último que le pidió Jesucristo a su Padre por vos y por mí? Que estemos con Él en el lugar donde Él va a estar en el cielo y compartamos esa presencia. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que vayáis. Id y predicad el Evangelio. El primer orden del Cristo resucitado. Vayáis. Ir y predicad el Evangelio. ¿Qué más? Para que vayáis y, dice, para que llevéis fruto. ¿Qué es ese fruto? Discípulos. Cómo se expandió el cristianismo en el Imperio Romano al punto que al final del Imperio Romano el 75% de los romanos eran cristianos. ¿Cómo hicieron para predicar sin internet, sin radio, sin nada escrito? ¿Cómo? A través de los discípulos. El cristianismo se expande a través del discipulado. El cristianismo se muere cuando se deja de hacer discípulos. ¿Se muere? Muere la reproducción. Si una familia no tiene hijos, termina ahí la familia. Yo ahí en mi Facebook puse la foto de los 3 Pablos, ¿no? Los 3 nos llamamos Pablo Lavalle. Yo, mi hijo Pablo Gabriel Lavalle y mi nieto Pablo Alessandro Lavalle. Y es un juego nomás ponerle Pablo y esas cosas, pero va a continuar el apellido Lavalle porque hubo reproducción. Yo me reproduje en mi hijo se reprodujo en su hijo y su hijo se reproducirá. Y si mi nieto no se reproduce, hasta ahí llega la cosa. El cristianismo se reproduce por el discipulado, el cristianismo muere por falta de discipulado. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De Dios? No, es mía. Es mía. Si soy obediente a la palabra de Dios o soy un desobediente de la palabra de Dios, nada más. No hay que ser científico para entender eso, ¿no? No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, prediqué el Evangelio, llevéis fruto, discípulos, y para que vuestro fruto permanezca. ¿Qué es eso? ¿Cómo hago para que permanezca el fruto? ¿Tengo poder yo para hacer permanecer el fruto? Sí. ¿A través de qué? De fundar nuevas obras, de fundar iglesias. ¿Cuántas iglesias fundaste en tu vida? Pero todos tenemos la misma capacidad delante de Dios para hacer ese trabajo, todos. Pero yo no soy llamado, sí, sos llamado, todos somos llamados, pocos escogidos. ¿Sabés por qué somos pocos escogidos? Porque pocos escogen eso. La mayoría ven sus posibilidades y ven la obra de Dios y eligen sus posibilidades. Y nunca fuiste a la obra misionera y nunca saliste a predicar el Evangelio a otra ciudad, a otro pueblo, y ese es el fruto que no se conserva. Y ahí viene el